Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Las fluctuaciones violentas en los mercados sigue presentándose de manera importante en el día de ayer. Tanto los precios de las acciones como las materias primas, como las divisas y todo el comportamiento de las bolsas sigue con un comportamiento errático. De hecho, el índice de miedo, que es un índice que se mide en torno a esas fluctuaciones violentas, pues tuvo ayer su tope desde los puntos más agudos de la crisis del 2008. Esta situación se expresó luego de una recuperación fuerte en los precios del petróleo del 20% en las últimas 3 sesiones y el petróleo volvió a bajar. Bajó a 45.41 el WTI Intermediate y a 50.03 el Brent de referencia de Europa. Perdieron 3.79 el primero y 4.59. Es una pérdida importante. Realmente las noticias de la OPEP, no hay perspectiva de una reducción de producción y realmente permanece la sobreoferta. En términos de los Estados Unidos, de la producción diaria, que era el dato que había dado la Agencia Internacional de Energía, pues es un dato todavía muy incierto en cuanto a lo que viene. El elemento importante fue el dato del crecimiento de la manufactura en China. El índice oficial de los gerentes de compra en China, el PMI en inglés, se disminuyó a 49.7 en agosto, de un 50 que es en julio. Cuando existe un dato de 50 en este índice, es que la economía va avanzando. Cuando baja de 50, en este caso a 49.7, es que hay una contracción. Esa contracción todavía es mayor en el caso de un índice privado calculado por algunas firmas especializadas, en el caso de China, que revelan que es la mayor contracción en 3 años. El empleo en el sector fabril sigue por 20 meses consecutivos disminuyendo, el índice de nuevos pedidos por segundo mes consecutivo. Y hay otro dato que influyó y es el enfriamiento del sector servicios. Las exportaciones en julio, nuevo dato, se disminuyeron 8.3% y las importaciones 8.1%. Caídas que van desde 8 a 9 meses consecutivos. Otro dato muy significativo es el dato de las reducciones de exportaciones de Corea, que disminuyeron un 14% medido de agosto a agosto, o sea, de agosto del 2015 a agosto del 2014. Y las exportaciones representan casi un 50% del PIB de Corea. Este es un aspecto importante. Hubo declives en el índice de manufacturas en Malasia y en Vietnam para el mes de agosto. Y estos son datos, junto con el de Japón, que indiscutiblemente marcan preocupación en torno a Asia, que es situada como el área de mayor impacto, dado que India mantuvo en el segundo trimestre un nivel de crecimiento de 7.5%. En el caso, otro dato importante es Australia, que le vende muchas materias primas a China. En este caso, se espera que exista y Australia entre en un nivel de recesión por primera vez en 20 años. En el día de ayer también se conoció el dato de que Canadá entró en recesión técnica, de manera que hay una situación inestable en la economía mundial. Hay una situación anormal, atípica, es un hecho adicional importante. Por otro lado, Italia, que es la mayor economía, la tercera mayor economía de la eurozona, está también en una situación de recesión que podría arrastrar a la débil recuperación de la eurozona que hemos venido comentando aquí. De manera que las expectativas para Europa son realmente de un crecimiento débil en el 2015. Estamos hablando de un crecimiento situado entre 1 y 2%, pero con expectativa a que pueda entrar en una situación prácticamente neutra.
Esto llevó a que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el día de ayer en Yakarta, en Indonesia, diera declaraciones sobre que el crecimiento mundial va a ser más lento de lo que se esperaba en julio, cuando se presentó el dato de estimación de crecimiento para el total de la economía mundial de 3.3. Lo bajó a 3,4 y dice que la recuperación ha sido lenta en los países avanzados y la desaceleración importante en los países emergentes. Pero esto quiere decir que no es solo China, sino que también está la situación de la economía mundial. Y hemos visto estos datos, porque sobre todo Rusia ha disminuido también y ha caído negativo en el segundo trimestre. Hemos visto el caso de Brasil y solo India presenta un nivel de punto positivo, pero no es capaz de arrastrar como China a la economía mundial. Vamos a detenernos en algunas gráficas importantes de China. En el día de ayer presentamos esta gráfica y no pudimos comentarla con detalle. La tenemos arriba, vamos a frizarla. Es muy interesante porque el liderazgo del presidente Xi Jinping está en cuestionamiento frente a esta situación. Vemos a la izquierda y vemos el crecimiento más lento trimestral del PIB y la variación es con relación al trimestre del año anterior. Y vemos una caída verdaderamente importante desde el 2010 hacia el 2015. Este es un hecho importante. Ahí hay una tramita que dice desde que asumió Xi Jinping. Y este es un hecho relevante. Él asumió en el 2012. En la gráfica de al lado, la producción industrial se ha hundido. Fíjense cómo va la curva hacia abajo y fíjense en la trama. Esa es la variación en relación al año anterior. Es decir, que estamos viendo el 2013, el 2014 y el 2015, que es un hecho relevante. La tercera es el interés de los inversionistas extranjeros, la cual se ha moderado. Si nosotros vemos en la trama, podemos ver cómo en el último trimestre a julio, en el último mes a julio, la que está en trama es una disminución de la inversión extranjera directa. Pero vamos a una gráfica que tenemos también con algunos indicadores importantes. Vemos las reservas de China en moneda extranjera, la variación interanual, y ahí vemos una caída importante que indiscutiblemente es un dato. En China, en el 2014, existían en reservas en moneda extranjera 4 billones de dólares y ha perdido 350.000 millones de dólares desde ese entonces y vemos cómo va en negativo. Y esto quiere decir, y miren la gráfica de al lado, que existe signos de fuga de capitales. Y este elemento que mide entradas y salidas de capitales en cifras trimestrales está en negativo. Fíjense las gráficas de barra hacia el 2015 que están por debajo de la línea. Al mismo tiempo, el cambio interanual de las importaciones chinas de julio en el sector de lujo. Y vemos aquí a mano derecha cómo se comportan estas importaciones en sentido negativo en todos los niveles, de sus socios, en algunos casos materia primas, en otros importaciones de julio. Es decir, que cuando nos estamos refiriendo al caso de China y vemos los indicadores, estamos viendo un problema importante que no podemos dejar de lado y eso es lo que están viendo los mercados. Los mercados están buscando señales, datos precisos si realmente la desaceleración de China va a situarse en 6.5, en 6%, y esos son datos importantes. Al mismo tiempo,
En el día de ayer, las evaluadoras de calificaciones de riesgo están atentas al caso de Brasil, a ver qué ocurre con el presupuesto del 2016, y este es otro dato relevante de la economía mundial, ya que Brasil es la 7ª economía mundial. Pero será hasta mañana cuando volveremos con Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.